Vamos a orar para entregarle la palabra al Espíritu Santo y que sea Él el que haga la obra. Vamos a pedirle al Señor entonces. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día tan especial. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la bendición, la libertad de podernos reunir a través del Internet. Bendice, Señor, la ciencia de los hombres, la tecnología. Gracias, Señor, por este canal. Te damos la gloria a ti, la alabanza, y te pedimos que seas utilizando, Señor, nuestras vidas para que tu palabra llegue con poder y gloria. Graba en nuestra mente, Señor, esto que nos vas a enseñar, la bendición grande de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos inoperante toda fuerza del mal, todo poder del enemigo, y declaramos bendecidos los aires de este lugar para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a la Escritura. Vamos al libro de Judas, versículos 3 y 4. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Dice así la palabra, versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy Judas nos habla de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, pero nos hace una advertencia, debido precisamente a la solicitud que tenía de escribirnos. Esta palabra es para nosotros, acerca de nuestra común salvación. Él dice que es necesario exhortarnos. ¿Por qué? Porque andan por ahí muchas personas, y sobre todo en estos tiempos, convenciendo a los escogidos, si es posible, con falsas doctrinas, siendo ellos falsos maestros. Pero nos dice que contendamos, o sea, que no nos quedemos mirando cómo, hermano, engañan a los demás, que contendamos por nuestra fe que nos fue dada. Algunos hombres, dice Judas, han entrado encubiertamente. Mira que las doctrinas de error, las mentiras, tienen, hermano, a este mundo azotado hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a desnudar una de ellas. Desde antes estos hombres habían sido destinados para condenación. Lo que tú vas a oír hoy lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si hay personas que te están hablando al oído y te enseñan cosas que son mentiras, disfrazadas, son de hombres que ya fueron condenados. Mira, hombres impíos que vuelven un libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y están negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hay que entender algo para que entremos en el tema. Al Padre Celestial le agradó, fue al Padre al que le agradó que la salvación fuera a través de su Hijo. Al Padre Celestial le agradó que el Señor Jesús juzgara a los hombres. Fue el Padre el que le dio toda la potestad al Hijo. Sin embargo, hay unas, hermanos, doctrinas falsas que siguen diciendo que no. Una de ellas, por ejemplo, los judíos. Negar que Jesucristo es Dios
es negar al Padre. Ya lo vamos a ver. Muy bien, nuestra primera doctrina es la doctrina precisamente de Jesús. Y seguiremos una serie, hermanos, de enseñanzas a través de esta hermosa oportunidad de estar en YouTube, para que las personas conozcan con la Biblia en la mano. Yo no te voy a enseñar sin la escritura en la mano, escucha. No soy de los que enseña que lo que yo digo no hay necesidad de verlo en la Biblia porque ya lo conoces. No, saca tu Biblia, por favor, y aprende la verdad. Primero vamos a hablar acerca de la doctrina de Jesús y Jesucristo es Dios. Una verdad de a puño, hermano. Algo que nadie puede negar y el que lo niegue, vuelvo y te repito, está negando al mismo Padre. Nos vamos a referir a un documento que ha salido recientemente de los llamados Testigos de Jehová, una secta de error, mis hermanos, que tiene terribles, pero terribles, no se pueden llamar errores, sino horrores acerca de la verdad que está en la palabra de Dios. Ellos gastan muchísimo dinero en literatura que mandan de forma gratuita, con muchísimo color y en muy buen papel. Tienen pues mucho dinero para hacer este tipo de publicidad, pero no es una publicidad sana. Dicen los testigos de Jehová en su última publicación que Jesucristo no es Dios porque Él oraba y le oraba al Padre y que el que le ora a Dios, pues por supuesto, no es Dios. La verdad, a mí cuando me llegó esta comunicación, no supe si sentir risa o sentir, hermanos, un poco de mal genio, pero realmente el Señor nos enseña que este tipo de cosas tienen que aparecer, porque precisamente tienen que ser mostrados, evidenciados aquellos que hablan la mentira, porque la palabra es la verdad. Y con la sola palabra, hermano, tenemos. No hay necesidad de que defendamos a Dios, porque Dios se defiende solo. Pero nosotros, hermanos, vamos a hacer lo que nos dice Judas. No nos vamos a quedar quietos. Vamos a hablar la verdad con la Biblia. Analicemos, pues. La estrategia de los falsos maestros y las falsas doctrinas es la misma de siempre. Las sectas de error siempre mezclan grandes verdades con grandes mentiras. Así confunden a los creyentes. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si te dicen una gran verdad, esto te da confianza. Hay gente que no profundiza. ¿Te has visto, por ejemplo, en un supermercado cuando vas y preguntas cuánto valen, por ejemplo, los huevos? Y si los huevos están baratos, entonces tú entras confiadamente y compras lo demás, sin saber que es una estrategia llamada gancho, donde tú ves un producto y catalogas el resto por igual. Pues no es así, mi hermano. Ojo con el resto. Así hacen, por ejemplo, los brujos. Si vamos a nuestro tema espiritual. Los brujos tienen una Biblia en su llamado consultorio y la tienen abierta. Y la gente se sienta, hermano, y con esa forma de ser de simples, pues simplemente se le genera confianza, ven la Biblia y dicen, ay, esto es de Dios. Pero realmente el que está ahí es el diablo. Muy bien. ¿Cuál verdad entonces? Si estamos diciendo que ellos mezclan verdades con mentiras, ¿cuál es de este comunicado de los testigos de Jehová la verdad? La verdad es que Jesús sí oraba. Esa sí es una gran verdad. La puedes leer en la Biblia. Hay muchas citas bíblicas donde el Señor sale a orar al Padre. Y entonces ellos dicen que lo hacía como cualquier hombre, que entonces vean que Él no era Dios. Vamos a ver la maldad que hay detrás de todas estas aseveraciones. ¿Cuál es la mentira? Vamos a explicar entonces por qué es mentira el hecho de que si Jesús oraba,
es porque no era Dios. Acuérdate cuando tal vez alguien te enseñó en un discipulado qué es orar. A mí por lo menos me enseñaron, y yo enseño, que orar es hablar con Dios, no es otra cosa diferente. Luego, no es una gran revelación de esta gente decir que Jesús y Dios se comunicaban permanentemente. No han descubierto nada, es cierto. Jesús nunca ocultó que él oraba. Al contrario, hermano. Así como el diablo tiene estrategias para tratar de desvirtuar la divinidad de Cristo, la estrategia de Jesús es que todo el mundo lo viera. Jesús, hermano, es la luz. Jesús no está en las tinieblas. El que está en las tinieblas quiere apagar la luz, pero eso es imposible, porque las tinieblas se destruyen a través de la luz. Escucha esto. Sí, Jesús hablaba con Dios. Te hago una pregunta. Si tu hijo te llama por teléfono, ¿deja de ser tu hijo? Pues eso es lo que hacía Jesús. Hablar al Padre. Orar es hablar con Dios. Le tratan de quitar entonces a través de esta aseveración a Jesús la deidad por eso. Escucha esto. ¿Qué hacía Jesús al orar? Jesús enseñaba a los discípulos y al mundo, a nosotros cuando leemos la Biblia, que hay que tener, hermanos, una disciplina de oración. Jesús se preocupó siempre que lo vieran orando, aunque siempre estaba a distancia prudente. El hecho de que lo vieran orar no significa que le oían todo lo que él decía. Lucas 22:41, busca en tu Biblia, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Un tiro de piedra es más o menos 50 metros. De manera que estaba visible, la gente veía para dónde iba, siempre buscaba, hermanos, orar en un monte, en un sitio apartado, en un sitio tranquilo, donde tuviera él paz. Y ahí oraba, está en la Biblia. Pero ten en cuenta algo, no puedes comparar a un hombre y su oración con la oración de Jesús. La oración de Jesús nunca pudo ser igual a la de ningún hombre. Jesús no oraba, por ejemplo, para pedir perdón de pecados porque él jamás pecó. Bien, hemos conocido, porque es doctrina, que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Y ahí es donde el diablo quiere meter la confusión. Hermanos, si el mismo Padre Celestial bajara, nunca lo hizo, porque Él está en su trono, pero si Él bajara, pues no tendría que orarle a nadie. Eso es lógico. Pero el Hijo bajó con forma humana y con forma divina. En su naturaleza humana, pues tenía que orar. Ahí es donde esta gente, hermano, se le desnuda la mentira y la falsedad. ¿Por qué oraba Jesús? Hebreos 5:7, míralo en tu Biblia. Y Cristo, en los días de su carne, y esta es una de las frases de la Biblia que se me quedó a mí grabado, hermano, en mi mente. Cuando voy a hablar de la naturaleza humana del Señor, siempre digo, en los días de su carne. No es una frase mía, es una frase bíblica. Ojalá la aprendas para cuando hables con un testigo de Jehová y le digas, es que el Señor en los días de su carne, y eso está en Hebreos 5:7, para que veas que tú te ciñes por la Biblia y no por las mentiras, hermano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, al Padre. Ahí estamos comprobando que sí, que Jesús le hablaba al Padre. Fue oído a causa de su temor reverente. La naturaleza humana del Señor lo hizo clamar como tú y yo debemos clamar al Padre. ¿Por qué? Si eres Dios, porque estaba en los días de su carne. Creo que no hay que explicar mucho
acerca de esta verdad evidente, palpable que está en la Biblia. Pero si yo, hermano, torcidamente envío un comunicado bonito, lleno de láminas lujosas y de colores, y al final digo, revelación grande, Jesucristo no es Dios porque oraba. Hermanos, ¿en qué cabeza así de chiquita cabe eso? Orar, escucha esto, es obedecer. Filipenses capítulo 2 versículo 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, mira, una vez más, abre tu Biblia. Filipenses 2, 8, estando en la condición de hombre, aquí no dice estando en la condición de Dios, porque él se despojó de su deidad. Ahí nomás dice la Biblia que él estaba siempre como Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes por qué Cristo murió? Porque estaba en los días de su carne, era como tú y como yo. No tiene, hermano, mucho misterio. Hay personas que no es que no sepan, es que no quieren entender esto. Y cuando tú no quieres saber la verdad es porque un espíritu inmundo te rodea y es el dueño de ti. Tuvo que ser Jesús como nosotros y nunca pecar para vencer al pecado. ¿Por qué vino Cristo? Lo hemos predicado muchísimas veces, pero hoy la decimos una vez más en la doctrina del Señor. Jesús tuvo que venir porque tú y yo no podemos ser salvos por la ley. La ley no puede salvar a nadie, aunque está diseñada para salvar a alguien, pero nadie la pudo cumplir. Luego Jesús vino y él sí cumplió. Y el que cumple tiene todos los derechos. Y si yo voy con el que cumple, estoy salvo. Es así de simple. Mira, el apóstol Pedro decía acerca de estos hombres, como los que hoy estamos desnudando aquí. Estos ignoran voluntariamente. Mira qué tremendo, Pablo la tenía clara. Hay hombres que ignoran voluntariamente, o sea que aunque yo sepa la verdad, me hago el desentendido para hablar mentiras y engañar a la gente. Ellos ignoran por maldad, sabiendo que no es así. Ya la Biblia los señaló desde antes, lo vimos. El Salmo 14:1 dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no están hablando solo del Padre, sino del Hijo. Se han corrompido, dice el salmista, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Veamos otro ejemplo bíblico. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz, aquí el Señor, hermano, se reveló a sus discípulos, se transfiguró. Todo eso lo puedes leer en la Escritura. Y dice, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, este es el Padre Celestial, en quien tengo complacencia. Escucha la orden que dio el Padre a los hombres, incluidos los testigos de Jehová. A él oíd. Otra versión, vamos a ver la TLA para que quede más claro. Mateo 17:5, hable tu Biblia. Dice la Escritura, mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. ¿Orden de quién? Del Padre. ¿A quién? A todos los hombres, incluidos estos personajes. Deben obedecerlo. Vamos a ver entonces qué es lo que tienen que obedecer. Voy a leerte, hermano, siendo un poco sagaz en este tema. Voy a leerte la versión de los testigos de Jehová que tienen su propia Biblia, la TNM, o Traducción del Nuevo Mundo. Mientras él todavía hablaba, miré una nube brillante los cubrió con su sombra, y miré una voz procedente de la nube que decía, este es mi Hijo el amado, a quien he aprobado. Escúchenle. Hermano,
Ellos mismos tienen la verdad en su propia Biblia, pero no escuchan. La orden del Padre, hermanos, es que escuchen a Jesús. Vamos a ver si ellos lo hacen. Si ellos obedecieran a Jehová, deben escuchar al Señor. Es la orden de Dios. ¿Qué palabra de Jesús deben escuchar los hombres? Juan 14, del 1 al 7. Te leo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice el Señor Jesús. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que está todo claro. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces metió la mano Tomás. Mira, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy. Mira, el nombre de Jehová es yo soy. El nombre de Dios es el gran yo soy, ya lo vamos a ver. El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú niegas al Hijo, niegas al Padre, no vas a llegar a Él. Si me conocieseis, dice el versículo 7, también a mi Padre conocerías. O sea, si tú miras a Jesús, estás viendo al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dice a Tomás que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Otro ejemplo, versículo 8. Felipe, ahora fue Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Una vez más habla yo soy y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le dice a Felipe: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta. El Padre que mora en mí hace las obras. Si usted solo le obedece a Dios, escuche, y no tiene en cuenta las palabras de Jesús, está en rebelión, está ignorando voluntariamente que Jesús es Dios y ya sabes cuál es tu destino. ¿Por qué entonces ellos quieren hacer creer que Jesús no es Dios? Si tú niegas la divinidad de Jesucristo, no podrás aceptar lo que sigue. Nos falta el versículo 12, mira. De cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si tú no crees en Jesucristo como Dios, entonces no podrás hacer las obras que el mismo Dios vino a hacer. Jesús es Dios e hizo unas obras que dice: si tú me crees a mí, las puedes hacer tú también. Pero si tú no crees que Jesucristo es Dios, no podrás hacer nada. Si yo no creo en esa divinidad de Jesús, pierdo la orden de hacer la obra de Dios. Y ese es el interés del diablo, de confundir a la gente para que digan que Jesucristo no es Dios. Si alguien confiesa con su boca que Jesucristo no es Dios, está en rebelión pura contra el Padre. Porque fue el Padre el que le agradó, hermano. No fue a Jesús, fue al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Te tengo una pregunta: ¿por quién creen que piden los testigos de Jehová? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero si tú no crees en Jesús, hermano, como el mismo Dios, entonces no vas a recibir nada. Isaías 9:6 nos habla del nacimiento del Señor desde Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay dos nombres, hermano, que tiene el Señor Jesucristo dentro de la relación que nos da Isaías. Dios fuerte y Padre eterno. ¿Quieres más revelaciones? Desde el Antiguo en el Nuevo, donde las quieras ver. El nombre del Padre es Yo Soy. Éxodo 3 del 14 al 15 dice, abre tu Biblia, por favor. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el Nuevo Testamento, Juan 6:20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis, no temáis. Él utilizaba el nombre de su padre. Hermano, el apellido de mi hijo lo tiene porque es mío y yo se lo di. Es un legado. Él utilizaba el mismo nombre de Dios, entonces no es el mismo Dios. Mira, Juan 8:24, el Señor le habla a los judíos, pero no entendieron. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miremos más. Juan 8:28, abre tu Biblia. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo crucifiquen, entonces conoceréis que yo soy. Los judíos entendieron, pero ya no había nada que hacer. A ellos se les iba a dañar el negocio, hermano. Porque dijeron, si llegó el Hijo, que es el dueño de todo esto, perdimos la plata y todo lo que tenemos. El reconocimiento, el dinero, el nombre y la política, porque ellos eran políticos. Y dice el Señor, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hacen lo mismo. Ellos están de acuerdo en todo, son la misma esencia. El Padre está en él está en el Padre. Juan 18:5. Está el arresto de Jesús, dice, le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando arrestaron al Señor para llevarlo ya, hermano, a morir, a la crucifixión, le dijeron así, buscamos a Jesús Nazareno, y él dijo, yo soy. Él no se les escondió a ninguno, ni dejó de decir el nombre, que es sobre todo nombre. Hay 7 yo sois de Jesús. Escucha, Él nos dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:22 al 59. Yo soy la luz del mundo. Eso lo encuentras desde el Antiguo Testamento, Éxodo 13, 17, 22, Éxodo 14, del 19 al 20, Isaías 42, 6 y 49, 6. Y se cumplió en el Nuevo Testamento, en Juan 8, 12 al 30. Puedes mirar también Juan 1, 4 al 5, 3, 19 al 21, 9, 5, 12, 35 y 36. También dijo el Señor, yo soy la puerta o el portón, la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Eso lo encuentras en el Salmo 118, 20, Ezequiel 34 y Jeremías 23. También puedes mirar Isaías 40, 11, un libro de los números 27, 15, 18 y Miqueas 5, 4. Y cumplido en el Nuevo Testamento, Juan 10, del 1 al 18. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el Antiguo Testamento puedes leer Génesis 1 al 3, Isaías 53, 10, y se cumplió en el Nuevo Testamento, Juan 11, 17 al 27. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los antecedentes de esto los encuentras en el Éxodo 26, 33 y el Levítico 16. Y se cumplió para el Nuevo Testamento en Juan 14, 6. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Lo encuentras, hermanos, en los cánticos de la villa. Isaías 5, del 1 al 7.
la viña desolada, e Isaías 27 de 2 al 6, la viña fructífera. Y se cumplió en el Nuevo Testamento en Juan 15 del 1 al 6. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara, es pura. No dejes que alguien entre a tu cerebro con maldad, diciendo grandes verdades como la que estamos viendo, que Jesucristo sí oraba, pero queriéndote mentir, diciendo que por eso no era Dios. Él se volvió un hombre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y en esa condición de hombre oraba, hablaba con Dios. Recuerda esto siempre, en los días de su carne, porque Él se convirtió en un hombre por amor a nosotros. Pero eso no va a ser, hermanos, esa circunstancia. No vamos a dejar los que amamos la doctrina para que los hombres con maldad le mientan a todos aquellos que creen en Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente y si el Señor lo permite nos veremos dentro de 8 días para seguir estudiando la verdad acerca de nuestro Dios. Que Dios te guarde.